Muy buenos días, apreciados estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, del área de materiales. Hoy les voy a hablar sobre el tema de difracción de rayos X. Es una técnica que se utiliza mucho para la caracterización de materiales. Se usa para determinar, por ejemplo, cómo un material cristaliza, cuál es el ordenamiento atómico que tiene esos materiales de estos átomos dentro del material, y determinar el tamaño de las celdas. Son características muy importantes para poder encontrar las propiedades de los materiales. Y también nos puede servir para determinar en un material desconocido qué tipo de materiales lo conforman, ¿sí? Puede ser único o un material puro o mezcla de ellos, y pues nos ayuda a determinar qué materiales conforman ese material. Bueno, entonces primero, pues decir que el conocimiento actual que tenemos nosotros de las estructuras cristalinas, o sea, de si un material es BCC o es FCC o es HCP o triclínico, y también del tamaño de las celdas y de los ángulos de las celdas, la forma de las celdas, está determinado principalmente por el uso de la técnica de difracción de rayos X. Esta técnica pues utiliza una radiación electromagnética, que son los rayos X, que tiene una longitud de onda aproximadamente igual a la distancia entre los planos de una red cristalina, los planos que acabamos de ver con los índices de Miller. Y por eso que es una herramienta muy importante. Los rayos X tienen una longitud de onda aproximadamente entre 0,05 a 0,25 nanómetros, estamos hablando de 10 a la menos 10 metros, y que son alrededor del tamaño de los átomos y por lo tanto de los planos, la distancia de los planos entre los átomos. A manera de comparación podemos decir, por ejemplo, que la longitud de onda de la luz visible es de más o menos 600 angstrom, para que vean la diferencia, que hay bastante grande. La frecuencia en el caso de los rayos X es de alrededor de 10 a la 18 Hz y una energía bastante elevada. Para producir rayos X con fines de difracción, o sea, para usarlos en difracción de rayos X, se debe aplicar un voltaje de aproximadamente unos 35 kilovoltios entre un cátodo y un ánodo. Ese voltaje lo que hace es que los electrones desde el cátodo sean arrancados con una muy alta velocidad hacia el ánodo en un ambiente de vacío. Lógicamente, como aquí se van a producir rayos X, el material o el tubo en el cual se van a producir están recubiertos, son hechos de aluminio y recubiertos en plomo para disminuir o atenuar un poco la intensidad de la radiación. Sin embargo, pues como dice, solo atenuar. Se requieren otras protecciones para evitar que los rayos X lleguen a los operarios. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando el filamento del cátodo se calienta, ese cátodo es de wolframio, entonces libera electrones, los cuales son emitidos en forma termoiónica a grandes velocidades hasta el ánodo. Ahí, entonces, los electrones del ánodo son arrancados de su posición y cuando intentan regresar a su posición, entonces emiten los fotones, que ya hemos visto en las clases anteriores. Esos fotones los emiten en forma de rayos X, que salen en todas las direcciones. Sin embargo, pues la gran mayoría van a caer sobre las paredes del tubo y se van a atenuar con la pared de plomo, y va a haber una pequeña ventanita donde van a salir el haz de rayos, que es el que nosotros vamos a utilizar para llevar a la muestra. Cuando los átomos golpean el blanco, pues esa energía cinética que llevan normalmente en la gran mayoría, que es el 98%, se convierte en calor. Por lo tanto, ese blanco tiene que ser refrigerado desde la parte exterior. Como les decía, entonces los rayos X salen por esta ventanita y estarán dirigidos a la muestra. Vamos ahora a ver qué tipos de rayos salen por esa ventanita. Entonces, los rayos X que salen del tubo tienen un amplio espectro de longitudes de onda. Por ejemplo, vemos aquí, en el caso cuando usamos el molibdeno, más o menos desde 0,2 angstrom hasta 1,4 angstrom. Es un espectro continuo. Sin embargo, aparecen picos en este caso dos, el de K beta y K alfa, que son característicos del blanco utilizado, en este caso el molibdeno. Entonces, por aquí vemos, por ejemplo, que el molibdeno, este pico K alfa del molibdeno es más o menos de 0,7 angstrom. Si usáramos por ejemplo, otro ánodo, como el caso del cobre, pues tendríamos otro espectro diferente, que sería arrancaría más adelante, más ancho, y lo más importante, el pico característico está corrido, sería más o menos alrededor de 1,5, que sería más o menos el K alfa
el pico característico del cobre para K alfa. Vamos a recordar un poco qué es eso de K alfa y K beta. Digamos, cuando viene el electrón que viene desde el cátodo y pega en el ánodo, ya sea molibdeno o cobre o muchos otros, entonces arranca el electrón de su posición. Por ejemplo, el del nivel 1 lo saca de su posición. Pero recordemos que ellos van a tratar de ir otra vez acá. Entonces puede ser que otros electrones que estén en los niveles superiores traten de venir a cubrir el espacio que dejó el anterior electrón. Entonces van a haber saltos energéticos, saltos de electrones, que al final son saltos energéticos, que van de los niveles superiores a los niveles inferiores. Esos saltos van a tener un valor de energía característico. En el caso, por ejemplo, si pasa del nivel 2 al nivel 1, esos que pasan, que llegan al 1, todos los electrones que llegan al nivel 1 se conocen como picos K. Entonces serán K alfa o K beta, por ejemplo. Y alfa se caracteriza cuando el salto es de un solo nivel. Entonces, el de 2 al 1, como llega al 1, será K, y como fue un solo nivel, será alfa. El del 3 al 1, entonces, que sería este caso el K beta, como es de 3 a 1, será, como llega a 1 es K, pero como hace un salto doble, es beta. Así sucesivamente todos los otros electrones pueden suceder. El que salió aquí baja en espacio, entonces el del tercero viene del nivel 3 a nivel 2, dando entonces, ¿qué? Un pico L alfa, ¿listo? Principalmente lo más importante siempre serán los picos K. Entonces ya sabemos cómo los picos K serían K alfa, los que son cuando el electrón del nivel 2 pasa al nivel 1, que está aquí más resumido. Entonces eso, el K alfa, este sería cuando el electrón del nivel 2 pasó al 1, que está acá, y tiene esta longitud de onda característica. Esta longitud de onda vamos a necesitarla después en los cálculos. Vamos a pasar un poquito a otro tema alterno, que es la distancia entre planos de los átomos en los sólidos cristalinos. Acabamos de ver cómo encontrar los planos con los índices de Miller, ¿cierto? Entonces, vamos aquí, a manera de ejemplo, vamos a hacer el caso del plano 110. Entonces, claramente, recordemos, entonces, corta el eje X en 1, el eje Y en 1 y el eje Z es paralelo, por lo tanto, dibujamos los puntos arriba y nos da el plano 110. Para saber cuál es la distancia de ese plano 110 al vecino más cercano, también 110, pues vamos a mirar nosotros la figura por la parte superior. Aquí teníamos nuestro eje Z, miren, entonces sería mirándolo por acá. Entonces tenemos este cuadrado y este sería el plano, este pedazo. Bueno, el plano es infinito, ¿no? Pero el que está dentro de la celda sería este pedazo, que correspondería a este pedazo. Para determinar entonces la distancia al plano más cercano a 110, pues vamos a ver dónde estaría. Para eso miremos entonces las celdas vecinas. Entonces, en la celda vecina tenemos aquí, por ejemplo, que tendríamos otro plano 110 aquí y otro plano 110 aquí. Entonces, la distancia entre esos dos planos sería esta. Y la distancia más corta será cuando la tomamos perpendicular al plano. Entonces, esta sería esta. Si nosotros queremos averiguar cuánto es esta distancia, pues veamos que tenemos que el valor del lado de la celda es A. Entonces tendríamos este triangulito donde este valor sería A, este pedacito sería D y este pedacito sería D, la distancia entre los planos. Así, la hipotenusa al cuadrado, que sería A al cuadrado, nos daría igual a D al cuadrado más D al cuadrado, que son los dos catetos. Por lo tanto, A al cuadrado sería 2D al cuadrado. Lo que nos indica que D sería igual a que A raíz de 2, que sale del despeje de D. O sea, la distancia sería igual a A, que es el parámetro de red, o sea, el tamaño de la celda sobre raíz de 2. Eso, llevándolo a cualquier tipo de plano, se encontró que la distancia, de acuerdo a los índices de Miller, es igual a A sobre la raíz de la suma de los cuadrados de los índices. En este caso, como es 110, sería raíz de 1 más raíz de 1 nos daría 2. Entonces, para el caso de 110, claramente se ve que aplica, sería igual a A sobre raíz de 1, que es el índice de Miller en X, en Y y en Z, nos daría A sobre raíz de 2. Y aplica para el 111, para cualquier tipo de plano. Bueno, sabiendo entonces cuál es la distancia de planos, pues vamos otra vez un poco a la difracción de rayos X. Cuando el haz de rayos X sale del tubo y llega y choca contra un sólido cristalino, entonces pueden ocurrir diversos fenómenos.
emisión, absorción, dispersión, fluorescencia o difracción. Cada uno de ellos nos da diferente información. Vamos a dedicarnos hoy a lo que es la difracción y vamos a ver cuándo ocurre. La difracción ocurre debido a que las longitudes de onda de los rayos X son aproximadamente iguales a la distancia entre planos, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Así que pueden generar picos de difracción reforzados de intensidad variable. Bueno, teóricamente es eso. Vamos a ver cuándo ocurre la difracción. Y eso pues vamos a hacerlo antes de mirar cómo es la técnica de difracción. Entonces, vamos a analizar, a suponer que tenemos un material plano aquí, ¿sí? Este es nuestra superficie de problema y le va a llegar un haz de rayos X. Entonces vamos a ver cómo es el comportamiento cuando el haz de rayos llega sobre el material. Entonces sobre ese material va a haber un cierto ordenamiento atómico y donde tenemos entonces aquí los planos HKL, cualquiera que sea, 110, 111. Entonces están los átomos aquí orientados en esos planos, ¿listo? Y llega el haz de rayos. Los rayos que provienen del tubo, pues vienen en fase. ¿Qué quiere decir? Que todos esos rayos independientes vienen que tienen la fase de mayor, la fase alta en el mismo sentido y la fase baja en la misma dirección. O sea, simplemente vienen todos en fase, ordenaditos. ¿Qué pasa cuando llegan al toque con el material? El primer rayo, digamos, vamos a ver, este primer rayo toca el primer plano, entonces se refleja. ¿Y ese reflejo qué dice? Pues que él venía caminando con una longitud de onda aquí, haciendo su recorrido de onda, y pues simplemente continúa haciendo su recorrido. El segundo rayo que viene acá llega, y miren que él tiene que caminar un poco más que el rayo anterior para llegar al segundo plano, ¿no? Entonces llega aquí y tiene que caminar todo esto para llegar al segundo plano y luego tiene que caminar una cierta cantidad para lograr alcanzar el otro rayo. Entonces este rayo va a tener que hacer todo este recorrido. Y entonces, ¿qué es importante? Puede que él salga con la misma fase o puede que salga en otra fase diferente. Aquí vemos que está ligeramente corrido. O sea, este tiene máxima acá y este está un poco corrido. Mira el tercer caso. Entonces, la cuestión es que cuando este entra, que es acá, este rayo llega aquí. O sea, este tiene que ser todavía más recorrido hasta llegar al punto donde se encuentra con el otro. Y puede llegar en fase o no. Como vemos en este caso, no está en fase, mientras este está en la parte alta, este está en la parte menor. Entonces no ocurre difracción. Cuando ocurre difracción es cuando todos salen en la misma fase para que la intensidad sea muy alta. Entonces, cuando tenemos un ángulo cualquiera, un detector aquí va a encontrar muy baja intensidad, porque va a encontrar unos rayos en alta intensidad y otros en baja. Entonces no va a tener una gran intensidad. Pero ¿qué pasa si sucede lo del segundo diagrama? Que viene esta primera fase, listo, sale el segundo, vemos que sale de aquí y el recorrido que hace es exactamente, cuando llega a este lado es exactamente una fase. ¿Qué pasa? Pues va a salir en fase con el otro. Y el segundo, miren que llega aquí, hace todo este recorrido completo y cuando llega a la otra posición, llega con una fase completa, entonces salen en fase. Cuando sale en fase, se dice que los rayos, hay difracción de rayos X y entonces un detector aquí va a encontrar que hay una alta intensidad de esos rayos. Entonces, el hecho de que difracte o no depende principalmente de qué. Pues lógicamente, digamos que los planos son únicos, depende del ángulo con que llegue. Entonces, va a haber un ángulo específico en el cual, cuando llega con ese ángulo, va a haber difracción. En cualquier otro ángulo no va a haber difracción para ese tipo de planos. Miremos cuál entonces es la condición. Este sería el segundo caso, cuando llegó este primer rayo, y el segundo rayo, mire, llegó, hizo su recorrido y encontró que cuando salió acá, salió en la misma fase. Para que eso se dé, este punto y este punto, todos estos tres puntos tienen que coincidir. O sea, vienen los tres rayos en fase y llegan al mismo tiempo acá. Cuando ellos llegan aquí, van a empezar a hacer su recorrido y van a tener que llegar hasta este punto, donde salen, para que salgan en fase. Entonces, si el recorrido desde este punto hasta este punto es igual a un número entero de fases, o sea 1, 2 o 3 fases, de tal manera que cuando él llegó aquí y después llegó aquí, es como si no hubiera habido un recorrido para salir en fase, se dice que hay difracción. Entonces miremos geométricamente qué pasa. Eso dependerá, como dijimos, de qué, del ángulo con que llegue y de la distancia entre planos. Entonces miremos, a ver, digamos que este es el ángulo con que está llegando
el haz de rayos X frente al plano. Y estas son las dos líneas en las cuales los planos, las fases llegan hasta acá, los rayos llegan en fase hasta acá, y esta es donde salen ya nuevamente para allá. Entonces, para que eso se dé, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que desde A hasta C tiene que haber una longitud de onda de número, un número entero de longitud de onda, no puede ser fracción. ¿Por qué? De tal manera que lo que llegue aquí, cuando salga aquí, es como si no hubiera habido un camino aquí adicional, sino que llegó aquí y sigue igualmente en fase, para que salga en fase con esta. Entonces, este ángulo teta, simplemente como estos son 90 grados y estos 90 grados, este ángulo teta es igual a este ángulo teta. Entonces vamos a ver cuál es la relación. Entonces, la condición es que de A a C, el recorrido de AP más PC sea igual a lambda por un número entero. Ese número entero se conoce como orden de difracción y puede ser 1, 2, 3, cualquier valor. Lo importante es que sea un número entero de tal manera que las longitudes de onda que hay de A a C sean enteras. ¿Qué más condición tenemos entonces? Pero resulta que AP por geometría es igual a PC. Como son iguales, pues podemos decir que AP más PC es igual a ¿qué? A 2AP. Y de paso, pues 2AP, según eso, sería igual a N por lambda. ¿Listo? Ahora miremos la geometría. Si colocamos el seno de teta en este triángulo APO, el seno de teta sería el cateto opuesto, que sería AP sobre la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa qué es? D. Entonces sería AP sobre D. ¿Listo? Despejando AP nos da D por el seno de teta. Pero como sabemos que 2AP es igual a N lambda, pues simplemente si multiplicamos el AP por 2 nos daría 2AP igual a 2 de lambda, de 2D por seno de teta. Y entonces 2AP es igual a N lambda, entonces N lambda es igual a 2D por seno de teta. Esta expresión es muy importante porque es la conocida como ley de Bragg y la que nos define cuál es la condición que debe tener el ángulo para que haya difracción. ¿Y que depende de qué? Depende de la distancia entre los planos y depende de la longitud de onda de los rayos X que están llegando. En muchos casos, normalmente se usa solo la de orden 1, o sea, cuando n es igual a 1 y se conoce como la ley de Bragg de primer orden, que es esta. ¿Listo? Bueno. Vamos ahora sí a hablar un poco, dejemos esa teoría para ahorita entender un poco lo que pasa en la técnica. Vamos a hablar de la técnica. Vamos a ver cómo se hace el análisis por difracción de rayos X de las estructuras cristalinas. El método más común es el llamado método de análisis de polvo, que es que donde la muestra se pulveriza y se coloca en el equipo. La idea de pulverizarlo es que es para asegurar que muchos cristales tengan la orientación adecuada para que cuando ocurra o cuando llegue el haz de rayos X con el ángulo adecuado, muchos cristales estén en la posición adecuada de tal manera que haya difracción. Si esto no es así, si hay un solo cristal, puede que no se dé. Pues si hay muchos cristales, puede ser que se asegure que cuando el haz de rayos llegue con el ángulo adecuado, pues difracte. Este es el equipo. Aquí tenemos este es el tubo de rayos X, aquí donde se generan los rayos X, se envían por acá a la muestra y aquí tenemos lo que llega aquí, va a reflejar, aunque a un detector. Si no hay difracción, pues vamos a tener muy poca intensidad, serán los picos bajos que tenemos acá, ¿no? Pero cuando en los ángulos exactos donde hay difracción, este detector va a encontrar unos picos, va a llegar mucha intensidad, va a llegar muchos rayos X, entonces va a detectar alta intensidad. Por lo tanto, esos picos que están aquí serán aquellos momentos o aquellos ángulos entre el rayo y la muestra que han hecho que se cumpla la ley de Bragg. Estos ángulos, la muestra está aquí y estos brazos se van moviendo en diferentes ángulos para que hayan muchos ángulos de los rayos X sobre la muestra. Puede empezar, cuando ellos empiezan aquí, digamos, en forma casi paralela, entonces el ángulo es casi cero, pero este se va corriendo para allá y este se va corriendo para acá, de tal manera que vamos a tener muchos ángulos, ¿sí? Entonces ellos arrancan aquí así, este aquí y este aquí, y se van moviendo poco a poco, este para acá y este para acá, para que tengan diversos ángulos.
El detector, entonces, lo que vamos es, nos va a mirar cuánta intensidad hay de rayos X en cierto momento. Miremos acá, es otra vez como una parte, ya no del equipo, sino un poco más esquemático. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos, este es el detector. Este detector se va moviendo, miren, se va moviendo desde 0 hasta, sería hasta 180, ¿no? Pero normalmente se hace hasta valores más pequeños, de 0 a 120. Entonces van a haber ángulos desde 0 hasta, digamos, cuando este llega a 50, pues entonces eso sería 2θ igual a 50. Entonces va teniendo diferentes ángulos. Cuando el haz llegue y cumpla la ley de Bragg, de tal manera que se cumpla que 2D igual a menos seno de θ tal sea el valor adecuado, entonces llega información al detector. Y eso solamente ocurre en los ángulos específicos. Durante el resto va a estar una muy baja intensidad. Es esto lo que sucede. Entonces, mire, va, digamos que del 0 al 40, ¿qué pasó? Mientras estuvo en todo esto, del 0 al 40, desde el 0 al 40, mire que no hay alta intensidad, es un 0. Bueno, normalmente a veces ocurre una muy poquita intensidad. Pero cuando llegó a 40, se cumplió la ley de Bragg para algún plano. Entonces, ¿qué pasó? ¡Brum! El detector inmediatamente encuentra una alta intensidad, pero apenas pasa de 40, vuelve y pasa lo mismo, muy poca intensidad, hasta que alrededor de 60, que es donde está llegando aquí, vuelve y detecta una alta intensidad, y así lo hace en diferentes picos. Miremos cómo se analiza entonces aquí las piezas. Entonces, vamos a analizar solamente la difracción para el caso de celdas cúbicas. ¿Por qué? La matemática de esto es muy complicada, y pues a manera desde el punto de vista de enseñanza vamos a mirar o académica, vamos a mirar solamente las celdas cúbicas para comprender el fenómeno, pero pues es igual para las otras, sino que la matemática es mucho más complicada. Entonces vamos a mirar cuál sería entonces, si aplicamos la ley de Bragg, que es esta, igual a lambda igual a 2D por seno de θ, y la mezclamos o la relacionamos con la distancia entre planos, pues vamos a encontrar que lambda es igual a ¿qué? A 2 por d, que es esto, por el seno de θ. Ahora, si mandamos el 2a para acá, nos quedaría lambda sobre 2a igual a seno de θ sobre la raíz cuadrada de los índices al cuadrado. ¿Listo? Si observamos, lambda es la longitud de onda del rayo incidente, del rayo X que llega. Por lo tanto, es un valor único, depende del tubo que estemos usando. Por 2, que es una constante, y A es la constante de red del material que estamos analizando, también es una constante, ella no varía. Si estamos usando un material cobre, por decir algo, o estamos analizando oro o lo que sea, pues la constante de red del material es constante. Por lo tanto, nos damos cuenta que este lado es constante. Si esto es constante, quiere decir que la relación entre el seno de θ y la raíz de los índices es constante. Por lo tanto, estamos diciendo que hay una relación directa entre el seno de θ y la raíz de los índices. ¿Por qué? Porque a medida que aumente el seno de θ, va a aumentar la raíz para que se mantenga constante. Entonces, a mayor seno de θ, mayor el valor de h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado. ¿Sí? Es lo que estamos viendo aquí, es proporcional. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros, a medida, los picos de difracción van a aparecer en orden. ¿Se acuerdan cuando vimos aquí los picos de difracción? Estos picos de difracción que están saliendo aquí van a aparecer en orden de acuerdo a ¿qué? A la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado. O sea, el orden aquí es, por aquí, de aquí para allá que está aumentando θ. Pero como es directamente proporcional, pues también va a aumentar la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado. Lo que nos indica que los picos de difracción van a ir apareciendo también en orden de acuerdo al ángulo. ¿Y cómo sabemos cuál es la suma, o cómo determinamos nosotros los picos, la suma de los picos de difracción? Bueno, miremos que aquí la fórmula estaba con raíz. Vamos a elevar al cuadrado a ambos lados. Hombre, si seno de θ sobre raíz de h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado es constante, es lógico que el seno cuadrado de θ sea proporcional a la suma de ellos sin la raíz. Entonces vamos a trabajar cuáles serían los diversos planos h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado que va a ir aumentando el valor. Entonces, el plano de menor valor va a ser el 1, 0, 0. Entonces, ¿por qué? Porque usted mira, h cuadrado sería 1, 0, 0 nos da un valor de 1. Los 1, 1, 0 nos darán 1 más 1 más, ¿da? 2. El h1, 1, 1
nos dará 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado da 3. El de 2, 0, 0 nos dará 2 al cuadrado, 4. 2, 1, 0, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, 5. Y así los estamos ordenando. De tal manera que esto nos quiere decir que este es el orden en que van a estar apareciendo los planos. Este es el orden en que aparecerían los planos a medida que vamos aumentando el ángulo. O sea, el primer pico que debería aparecer sería el del 1, 0, 0, después del 1, 1, 0, después del 1, 1, 1. Bueno, alguien que de pronto me pregunta aquí por qué está esto dentro de corchetes, es porque esto es no son planos solamente, sino familias de planos, que de pronto pues en otra clase les explico qué es eso de familia de planos, pero por el momento hablamos como si fuéramos planos 1, 0, 0. Listo. Pero resulta lo que decíamos acá, el primer pico que aparecería debería ser el del plano 1, 0, 0, el del segundo el del 1, 1, 0 y así. Pero resulta que se ha encontrado o que hay interferencias, perdón, me perdí un poquito aquí, que hay interferencia entre las radiaciones de diferentes planos, y entonces resulta que hay planos, o sea, picos de planos que no aparecen, dependiendo de qué, si la estructura es BCC o es FCC. Por ejemplo, en la estructura BCC aparecen solamente los planos que tienen los tres índices, la suma de los tres índices es par, y no aparecen las que la suma de los índices es impar. Y en cambio en el FCC aparecen, son aquellos donde todos los tres índices son pares o impares, y no aparecen cuando hay mezclas de índices pares e impares. Esto es una cosa importante porque es la que nos ayuda a determinar si es BCC o es FCC, porque si no existiera esto no podríamos llegar a diferenciar. Miremos entonces un poco la cuestión. Aquí tenemos todos los posibles planos, y aquí serían los planos FCC que difractan. Como decíamos, bueno, no que difractan, que aparecen los picos. Entonces, los picos del FCC decíamos que aparecen solamente, miramos, en FCC cuando todos son pares o todos impares. En el 1, 0, 0 tenemos mezcla de pares y impares, por eso no aparece. En el 1, 1, 0 igualmente, pares e impares, considerando el 0 par. Y el 1, 1, 1 sí es el primero donde todos son impares. Entonces, el primero que va a aparecer es el 1, 1, 1. Después el 2, 0, 0, que todos son pares, también aparece. Estos dos tienen mezclas. Nuevamente el número con pares sería este. Entonces el primer pico de un FCC sería el 1, 1, 1, el 2, 0, 0 el segundo y el 2, 2, 0 el tercero. Mientras que si la cuestión es BCC, nos dice es que las sumas aparecen cuando las sumas de los índices son pares. Entonces si sumamos aquí, la suma de esto es 1, pues nos da, como es impar no aparece el pico. En este, como es par, aparece. En este, como es impar, no aparece. Y así, va apareciendo 1 sí, 1 no, 1 sí, 1 no. Va apareciendo solamente cuando son pares. Esto es lo que nos permite saber si es BCC o FCC. Miremos un ejemplo. Vamos a hacer este ejercicio donde nos van a preguntar de un difractograma que nos dio este difractograma, que es el que hemos visto continuamente durante la exposición, que tiene esta serie de picos, y nos piden saber si es BCC o FCC. Pero claro, tenemos que estar seguros que es uno de esos, porque recuerden que hay muchas otras formas de cristalizar, pero en este caso vamos a ver qué es BCC o FCC y nos están preguntando cuál de los dos es. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pues vamos a mirar un poco la teoría que hemos mirado hasta el momento. Vamos a elevar el cuadrado a ambos miembros de la ley de Bragg. Entonces, quedaría... y despejamos seno cuadrado de teta. Entonces, seno cuadrado de teta nos quedaría lambda al cuadrado por h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado sobre 4a al cuadrado. Vamos a hacer esto para el primer pico y para el segundo pico. Entonces vamos a llamar al primer pico el pico A y el segundo pico el pico B. Entonces para el primer pico sería seno cuadrado de teta es igual a lambda cuadrado por HA al cuadrado más K al cuadrado más LA al cuadrado sobre 4A2, y aquí lo mismo para B. Vamos a dividir esta expresión sobre esta expresión. ¿Qué pasa? Como lambda, A y el 4 son constantes, pues se pueden eliminar, y entonces nos queda seno cuadrado de teta A sobre seno cuadrado de teta B es igual a la suma de los cuadrados de A sobre la suma de los índices al cuadrado de B. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la relación entre los ángulos de los senos, la relación de los senos cuadrados de los ángulos es igual a la relación de las sumas al cuadrado de los índices. Y esta es la que vamos a utilizar. Entonces,
para eso, para determinar si el material es BCC o FCC. Te recordamos entonces que si el material es FCC, los primeros picos que aparecerían serían estos y los BCC serían estos. Vamos a suponer que es BCC, perdón, vamos a suponer que es FCC. Si es FCC, ¿qué pasa? El primer pico sería 1, 1, 1. Entonces sería seno cuadrado de teta sobre el cuadrado de teta b, pero entonces es el 1 más 1 cuadrado más 1 cuadrado sobre el segundo pico, que es 2, 0, 0. Entonces nos da 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Por lo tanto nos da seno al cuadrado de teta de a sobre el seno cuadrado de teta b igual a 3 cuartos, que es igual a 0,75. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tomo el seno cuadrado del primer pico sobre el seno cuadrado del segundo pico y me da 0,75, el material tiene estructura FCC. ¿Qué pasa si FCC? Entonces, los dos primeros picos, ¿cuáles son? 1, 1, 0 y 2, 0, 0. Entonces, aplicando, para BCC nos daría 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado y abajo 2, 0, 0. Por lo tanto, nos daría arriba 1 más 1, 2 y abajo 2 al cuadrado 4. Dice que si los senos al cuadrado de los dos primeros picos es igual a 0,5, la relación, entonces sería un material BCC. Entonces, vamos ahora sí al problema. Miramos en nuestros picos cuáles son los ángulos. Entonces tenemos el ángulo de 40, de 58 más o menos, de 73, de 86. Vamos a ver cuál sería la relación de los dos senos al cuadrado. Entonces, el seno al cuadrado de teta, ¿no? Recuerden que es seno cuadrado de teta, la relación que acabamos de ver, seno cuadrado de teta. Entonces, el seno cuadrado de teta, si teta vale, el primero es 40, pues esto es 2 teta, miren. Esto que está aquí graficado es 2 teta. Por lo tanto, teta aquí valdría 20. Del seno cuadrado de 20 sobre el seno cuadrado del segundo pico. En este caso, el segundo pico es 58, por lo tanto, teta tendrá 29. El seno cuadrado de 20 sobre el seno cuadrado de 29 nos da 0,498. O sea, es aproximadamente 0,5. Esto nos indicaría que la estructura del material es tipo BCC. Porque recuerden que ellos es la relación entre los senos al cuadrado del BCC es 0,5 y el del FCC es 0,75. Entonces, ya sabiendo que es BCC, pues vamos a asignar todos los picos para ver cada pico a qué plano pertenece. Entonces, miramos que en el BCC el primer pico pertenece a 1,1,0. Entonces, vamos a colocar que este es el pico de difracción de los planos 1,1,0. El segundo, 2,0,0, 2,1,1, 2,0,0, 3,1,0. Y como están aquí en este orden, aquí del 2,2 en adelante no aparecen, pero igual se pueden buscar. Entonces ahí ya sabemos exactamente cada pico de difracción a qué tipo de planos pertenece. Y vamos a saber entonces ya que BCC. Con estos valores también podemos, o con esta información también podemos saber cuánto es el valor del parámetro de red. Para eso volvemos otra vez a la ley de Bragg. Entonces la ley de Bragg de aquí, la última que usamos, que era el seno cuadrado igual a esto, pues despejemos A. Entonces pasamos el A cuadrado, despejando A nos queda igual a lambda sobre la raíz de la suma de los índices al cuadrado sobre 2 seno teta. Y podemos hacerlo con cualquier pico. Vamos a pegarlo con el primer pico. Entonces A sería igual a qué, o sea, el parámetro de red sería igual a qué, a 0,154 nanómetros, que es que la longitud de onda propia del molibdeno, que es el que usamos en este caso, por la raíz del blanco. Este es del blanco, ¿no? No del blanco, que usamos molibdeno o cobre, en este caso molibdeno. Por la raíz cuadrada de los índices. Como estamos tomando el primer pico, recuerden, el primer pico dijimos que es 1, 1, 0, pues entonces será 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado sobre 2 seno del primer pico. El teta del primer pico es ¿cuánto? 20 grados, ¿sí? Entonces, sobre 2 seno de 20 nos dice que A es igual a 0,318 nanómetros. O sea, que el material cristaliza en el sistema BCC y que el parámetro de red, o sea, el tamaño de la celda, es igual a 0,318 nanómetros. Esto es lo que el potencial que tienen los rayos X sobre cómo caracterizar los materiales. En este caso, a un material le hicimos una difracción de rayos X y encontramos que era BCC y que su tamaño de red es A igual a 0,318 nanómetros. Esta técnica sirve para sistema cúbico, para el sistema hexagonal, para triclínico, monoclínico, o sea, nos puede dar toda esa información. Lo que pasa es que la matemática es mucho más complicada, pero pues hay software específicos que nos pueden ayudar a encontrar cuáles son el sistema en que está cristalizando el material y el tamaño de la celda de acuerdo a qué, al espectro, al difractograma que salga del material. ¿Listo?
Bueno, por último, entonces, si tenemos una muestra en la cual hay mezclas de materiales, por ejemplo, en este caso tenemos cloruro de sodio y cloruro de potasio, lo tenemos en una mezcla, en el polvito, y le hacemos la difracción, encontramos que aparecen los picos de los dos materiales. Entonces aparecerán los picos característicos al cloruro de sodio, que son los de la H, y los picos característicos del cloruro de potasio, que son los de la letra S. Simplemente entonces tendríamos que distinguir cuáles son de uno y cuáles son de otro, y podemos saber qué material es. Este es el segundo potencial, o sea, supongamos que tengo una muestra desconocida, es el celular, es un material que no tenemos de qué es, le aplico rayos X, ¿sí? Y le hago todo el barrido a diferentes ángulos, y de acuerdo al difractograma yo puedo saber qué tipo de materiales hay aquí. Ojo, la información que me da aquí no es de átomos, es de moléculas, por eso no aparece sodio solo o cloro solo, sino cloruro de sodio, porque las sustancias son las que tienen un ordenamiento específico atómico. Si son muchas más, por ejemplo, es una muestra este es un difractograma de una muestra de oro, donde tenemos muchos minerales, moscovita, cuarzo, pirita, bueno. Entonces, mediante alguna técnica, software especializado, nosotros podemos distinguir cuáles picos son de cada uno de los diversos materiales, y podemos distinguir cuántos materiales hay. Y también, de acuerdo incluso a las intensidades de los picos, podemos determinar más o menos cuantitativamente cuánto hay de cada uno de ellos. Bueno, por el momento pues dejamos ahí el tema.